biotecnología a mí me gusta porque te permite crear cosas desde cero, te permite el crear tus propios productos, toda tu imaginación, pues la multitud de herramientas que maneja un biotecnólogo pues te da muchas facilidades para hacer lo que tú alguna vez habías pensado, ¿por qué no existe esto? ¿Por qué no? Y eso es lo que me gusta a mí de la biotecnología, que puedes crear lo que algún día pensaste que te gustaría tener. La biotecnología es una ciencia que tiene como objetivo conocer los recursos biológicos de nuestro entorno y poner a punto métodos y procesos para su explotación. Cómo funcionan los organismos, qué tipo de reacciones se dan en su interior y qué tecnologías pueden usarse para sacar su máximo rendimiento son los principales conceptos que tiene que conocer un biotecnólogo. Una profesión con buenas perspectivas laborales por sus grandes posibilidades de control sobre la naturaleza, pero también no exenta de cuestionamientos éticos, sobre todo en lo referente al sector agroalimentario y los organismos modificados genéticamente. Nos acercamos a la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, donde además de impartirse la titulación de grado en esta disciplina, se ha fraguado el germen de diversos grupos de investigación e iniciativas emprendedoras. Fíjate que parece ciencia ficción, pero la biotecnología se viene haciendo desde hace milenios. El vino y la cerveza son típicos ejemplos de utilización de levaduras, en este caso, de microorganismos parecidos a los hongos filamentosos, con objeto de fermentar unas sustancias, que podrían ser zumo de uva, por ejemplo, y generar un producto. Lo que pasa es que ellos no sabían que estaban haciendo biotecnología. Podríamos considerar a los biotecnólogos como unos híbridos entre biólogos o biólogos moleculares y ingenieros que son capaces de diseñar y construir procesos de producción. Es una ciencia que es lo que se llama, bueno, del inglés non-learning, que tienes que estar siempre leyendo artículos, consultando bibliografía para actualizar los conocimientos, porque cada día o sea, no solamente los conocimientos, sino las técnicas moleculares, la tecnología en sí avanza y se pueden aplicar y profundizar en conocimientos que hasta ahora pues, no se podían haber ampliado más. Algo muy importante en cuanto a la salida profesional es la creación de empresas de biotecnología, que todavía en España no tenemos un tejido empresarial en este sector lo suficientemente potente, pero en principio parece ser que es un sector con muchísimo potencial. Nosotros nos conocimos en la carrera y cuando estábamos en primero ya, pues siempre teníamos, los cuatro que montamos la empresa, siempre teníamos las mismas inquietudes y a pesar de que compartíamos el gusto por la biotecnología, también compartíamos la inquietud de montar algo, de hacer algo que nos permitiera crear algo desde cero y vivirlo desde cero, ¿no? Y fue por lo que decidimos montar la empresa cuando surgió la idea. La idea fue principalmente porque conocíamos la crisis que atravesaba el sector cítrico y eso, unido a nuestros conocimientos en biotecnología, pues nos llevó a pensar en por qué no producir una nueva bebida a partir de la fermentación del zumo de naranja, y a partir de ahí pues empezó todo. El biotecnólogo yo creo que tiene que ser una persona que no tiene por qué ser experto en ninguna disciplina en sí, pero sí tiene que ser una persona que tenga los conocimientos básicos en muchas disciplinas, como puede ser la microbiología, la genética o alguna de las ingenierías, y que sea una persona a la vez que no solo sepa de ciencia, sino que también entienda el lenguaje de la empresa, porque se supone que el biotecnólogo es la persona o es la figura que tiene que ser capaz de llevar la investigación básica a la sociedad y que esa investigación pues tenga un fruto, ¿no? La sociedad se vea beneficiada de ella. Construir los puentes entre la investigación básica y el usuario final es uno de los grandes retos del biotecnólogo.
En estas instalaciones del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, la empresa Bionaturis trabaja para cubrir esa grieta entre laboratorios y mercado. Especializada en el desarrollo y la fabricación de medicamentos de tipo biológico, esta spin-off de la Universidad de Cádiz traduce los productos recién desarrollados al lenguaje multinacional de la industria farmacéutica. Nosotros, para producir este tipo de medicamentos, usamos una plataforma innovadora que denominamos FlyLife, que consiste en fabricar estos medicamentos utilizando como biofactoría insectos. En este caso, los medicamentos se acumulan dentro de larvas de insectos, muy parecidas al gusano de seda, aunque es una especie distinta la que usamos, y los extraemos a partir de las larvas. Nuestra manera de fabricar esos medicamentos de uso biológico requiere unos costes de inversión mucho menores. Estoy trabajando en un proyecto para producir un candidato para una vacuna para la leishmaniasis. ¿Y en qué punto estáis ahora mismo del desarrollo? Bueno, pues estamos a punto de licenciar el producto, esta vacuna, y esperemos que pronto comencemos a hacer ensayos bueno, ya estamos haciendo ensayos en ratones y podamos pasar a una siguiente fase y lanzar esta vacuna al mercado. Pero el 90% de esos desarrollos siguen siendo para el 10% de la población. A veces no tiene que ver con que la región esté económicamente desarrollada o no. En regiones económicamente desarrolladas también hay enfermedades que, por ser minoritarias, no están cubiertas, las famosas enfermedades olvidadas. Para que esos biofármacos lleguen a enfermedades olvidadas, enfermedades minoritarias, veterinarias o enfermedades que se dan en zonas económicamente deprimidas de la Tierra, hace falta romper ciertas barreras que el modelo de fabricación de los últimos 30 años ha ido acumulando. Potencial hay mucho, hay ejemplos clarísimos de variedades de arroz mejoradas que teóricamente podrían solucionar el hambre en el mundo. El problema es que la solución del hambre en el mundo no genera beneficios económicos. Y entonces la parte esa de desarrollo tecnológico para que el producto salga al mercado, digamos, pues tropieza con otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con la tecnología, sino que tienen que ver con los intereses empresariales. El siglo XX fue el siglo de la física. La revolución que ocurrió en la física con Einstein, por ejemplo, en el siglo XX todavía no se ha dado en biología. El siglo XXI se dice que es el siglo de la biología. Estamos esperando esa revolución. Esa revolución permitirá, por ejemplo, en el campo de la biomedicina en particular, hacer medicina personalizada, entender por qué los diferentes humanos responden diferentes a los tratamientos. Pero la revolución, cuando llegue hay que estar preparado para que llegue al usuario final, que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de hombres y de biosfera en general. Entonces es apasionante participar de esa revolución.